Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar en casa otra vez. Bueno, quedan todos saludados. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 14. Hoy iniciamos una miniserie, le podemos decir miniserie, son unas enseñanzas a lo mejor hasta enero, pero son 4 o 5 más o menos. Y esta serie se va a titular, se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a estar viendo algunos puntos acerca del nacimiento del Señor y vamos a hacer una oración antes de entrar de lleno en el tema. ¿Me acompañan a orar? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres, Señor, gracias por tu bondad y misericordia, Señor, gracias por el tiempo de la alabanza. Tenemos ese tiempo para exaltarte, adorarte, Señor, y nuestro corazón en ese momento es, como dice Juan el Bautista, mengua y tú eres exaltado. En esta hora vamos a recibir tu palabra, el alimento espiritual, Señor, y te pido que me ayudes, me des la gracia, la inteligencia espiritual, para que todos salgamos de este lugar edificados y llenos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero compartir dentro de esta serie, esta miniserie llamada Emmanuel, Dios con nosotros. Voy a compartir un tema que se va a titular La promesa de nuestra salvación. ¿Cómo se llama el tema? La promesa de nuestra salvación. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Fíjense lo que dice. Dice, por tanto, el Señor mismo, Dios, dice, os dará señal. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Bueno, estamos ya, mis hermanos, finalizando otro año más. Impresionantemente, podemos decir que fue como ayer que comenzó este año. Y ya estamos en diciembre y como cristianos tomamos este tiempo para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprovechando que el mundo, aunque lo celebra a su manera, nosotros aprovechamos el escenario para traer el mensaje de redención a un mundo que no conoce a Dios. Las cosas secundarias de si poner arbolito o no, si poner decoraciones de Navidad o cosas que tienen que ver con, ¿verdad?, cosas culturales o tradicionales. Algunos difieren en todo esto. Bueno, ya eso es de cada quien, como dice el apóstol Pablo, si para ti es pecado, por motivo de conciencia no lo hagas, si para ti no es pecado, pues adelante. Dios te da esa libertad para que hagas como el corazón delante del Señor te permita. Pero debemos de recordar que la libertad que alguno tiene, el cual el otro no la tiene, de creer que no es nada y para otro sí es algo, pues la Biblia nos enseña a respetar lo que es secundario y no pelearnos, ponernos enemigos, porque no falta el que le busca una historia pagana a las cosas que hacemos que son secundarias. Usted no se imagina la cantidad de cosas que hoy hacemos que posiblemente nacieron en una idea pagana, pero sabemos que el Señor redime las cosas, ¿ok? Nosotros nos enfocamos en lo fundamental y nuestro enfoque se llama ¿cómo? Jesucristo. En este mundo, diciembre, el mes de diciembre, se celebra a nivel mundial, casi a nivel mundial podemos decir, lo que conocemos como la Navidad. Y todos conocemos que la palabra Navidad o Natividad significa nacimiento, eso significa esa palabra. El origen de esta celebración, de celebraciones navideñas de fin de año, es en memoria al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Han habido debates acerca de que si nació el 25 de diciembre o no. Lo bueno es que nosotros no celebramos fechas, ¿verdad que no? Por ejemplo, si un cristiano decide el Día de las Madres, ese día festivo en el mundo, ese día le hace un regalo a su mamá. ¿Estamos pecando por eso? El pecado sería que el resto de los 364 años días del año no honremos a nuestros padres. Eso sí es pecado. Pero si el día del padre, si el día del amor, como algunos dicen, un cristiano le regala una flor a su esposa, ¿está pecando?
Sabemos que no. De la misma manera, si el 25 de diciembre recordamos a nuestro Señor como vino a este mundo, no estamos diciendo que nació ese día, pero tampoco tiene nada de malo en su celebración. Nosotros, mis hermanos, celebramos la vida del Señor, la persona de Jesucristo. Nuestro motivo de celebrar a nuestro Creador que vino a esta tierra, nosotros celebramos a Jesús. El 25 y el resto del año todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la vida del cristiano está sustentada en 4 verdades bíblicas acerca de Jesús. ¿Cuáles son esas 4 verdades? Bueno, número 1, cómo Jesús nació. Es importante porque todo esto conforma la verdad del Evangelio. Cómo Jesús nació. Su nacimiento, dice la palabra de Dios, fue virginal, ¿verdad? Y tiene un significado que lo vamos a ver más adelante en la serie. Número 2, cómo Jesús vivió. La palabra nos enseña que su vida fue perfecta y sin pecado. Número 3, otra de las verdades que aprendemos en su palabra es cómo Jesús murió. La palabra dice que derramó su vida en una cruz. Y número 4, cómo Jesús resucitó. La palabra nos dice que Dios le levantó de los muertos. Cómo vino a este mundo, cómo caminó en este mundo, cómo se despidió de este mundo en el sentido de su muerte y cómo ascendió a su trono. Eso conforma la verdad de lo que Jesucristo es para nosotros. Su nacimiento rompió la maldición de la genealogía adámica. Ahora en Jesús, nosotros, si usted se da cuenta, el nacimiento virginal tiene que ver con que Jesús no es adámico. Su genealogía no viene de Adán. Entonces, por eso era necesario un nacimiento virginal, para que no cargue la semilla corrompida por el pecado. Entonces, su nacimiento rompió la maldición de la genealogía adámica. Su obediencia cumplió con la perfecta ley de Dios. Su muerte pagó la deuda de nuestros pecados y su resurrección venció el poder de Satanás, venció el poder del pecado, dándonos vida abundante y vida eterna por medio de la fe en su obra redentora. Es mucho, hay miles, millones de motivos por qué celebrar, ¿no? Bueno, muy a menudo, hermanos, muy a menudo escuchamos cosas como, por ejemplo, ¿por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? Ahora, yo les pregunto, de manera personal, ¿te has encontrado con esa pregunta en tu corazón? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué permite el sufrimiento? Bueno, personas también dicen, ¿por qué enfrentamos la muerte? ¿Verdad? Es muy dolorosa la muerte. O algunos preguntan, ¿qué culpa tengo yo del pecado de Adán? ¿Por qué soy yo culpado por lo que Adán hizo? Bueno, de alguna manera, hermanos, nosotros como seres humanos, en nuestra imaginación personal, tratamos de ser más inteligentes que Dios. Y quizás no lo decimos, nadie dice yo soy más sabio que Dios, pero en el acto de querer entender por qué Dios permite lo que permite, pues estamos de alguna manera poniendo por debajo de que Dios es sabio, de que Él es soberano, es todopoderoso. Bueno, nosotros comenzamos en nuestra propia imaginación, según nuestro criterio, comenzamos a juzgar y a criticar a Dios y nos convertimos en diosesitos. Ahora, esto no solamente lo hacen los no cristianos, también nosotros de momento en cuando nos tornamos diosesitos, y van a ver en qué sentido. Comenzamos a crear planes para corregir el mundo y ayudar a la raza humana, es decir, pretendemos crear un mundo mejor que el que Dios hizo. Bueno, según algunos filósofos, eruditos, expertos en teología, incluyendo científicos creyentes y no creyentes, han llegado a la conclusión de que existen 4 posibilidades de cómo el mundo pudo haber sido creado, aparte de este. Bueno, de esas 4 posibilidades, mis hermanos, solo en una de estas 4 tenemos la libertad de amar o aborrecer. Tenemos la libertad de escoger entre una cosa y la otra. De estas 4 posibilidades tenemos la oportunidad del regalo no solo de la vida terrenal, sino de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Estos filósofos, científicos, teólogos le llaman a esta teoría mundos posibles, possible worlds. Bueno, es ese pensamiento, para que usted lo entienda, si el mundo fuera
ahí usted le pone lo que usted cree, ¿qué pasaría? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿No ha soñado despierto en ese sentido? Ha dicho, "Ay, si el mundo fuera de tal manera". Bueno, todos tenemos ese anhelo de un mundo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí viene una pregunta para ir entrando en preguntas más objetivas, más personal. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido algún error y luego que lo cometemos creamos una solución después del error? Me explico. Usted va manejando en su carro, ¿verdad? Y ya tiene su GPS encendido, ahí va, y por error se mete en una calle, se encuentra con un tráfico pesado que lo atrasa 1 hora hacia su destino. ¿Y qué hacemos? Nos preguntamos, ¿por qué me metí en esta calle? Debí de irme por el otro lado. ¿Cuántos han hecho eso? Bueno, algunos no manejan, esa pregunta es más así amplia en todo el sentido. ¿Para qué compré esto si se dañó? ¿Por qué me fui por esta calle? Pero si se dan cuenta, ustedes están pensando, al igual como seres humanos, tratamos de cambiar el pasado. Tratamos, después de equivocarnos, volver al pasado y querer cambiar la realidad. No se puede, ¿verdad que no? Bueno, vamos a ver esos 4 posibles mundos en la mente de estos, ¿verdad?, pensantes. Bueno, para que se entienda un poco más sencillo, estos hombres estaban estudiando si esa es la única manera en cómo el mundo debe ser. Ese es el estudio de estos estudiosos. Bueno, posibilidad número 1, la posibilidad número 1 es que no haya ningún mundo, que Dios no haya creado nada. Es una posibilidad. Posibilidad número 2, un mundo sin moralidad, es decir, sin lo bueno ni lo malo. A medida que yo voy mencionando las posibilidades, usted mismo se da cuenta de que una posibilidad, la número 1, por ejemplo, no crear nada, pues no tiene sentido. Lo segundo, un mundo sin moral, donde no hay ni lo bueno ni lo malo. Imagínese usted, o sea, no tendría sentido la vida de diferenciar entre una cosa buena y la otra, apreciar algo más bonito que lo otro, no existiría. Posibilidad número 3, un mundo donde escogemos solo lo bueno, es decir, sin elección. Dios creó todo es lindo, pero si no hay contraste, no sabemos lo que es lindo, porque no hay forma de distinguir, de apreciar. Y la posibilidad número 4 en la que vivimos nosotros, la que Dios creó, un mundo libre para escoger lo bueno y rechazar lo malo. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Un experto en matemáticas y filósofo llamado, así se pronuncia su apellido o se escribe, Leibniz, fue quien dijo, nosotros vivimos en el mejor de todos los mundos posibles. Nosotros vivimos en el mejor de todos los mundos posibles. Es decir, esta es nuestra realidad y debemos enfrentarla. No hay otra. Leibniz se tomó el tiempo, mis hermanos, para examinar y estudiar si existía alguna posibilidad de que Dios haya creado un mundo diferente al que vivimos. Su conclusión, este es el mejor mundo posible de todas las posibilidades, de todos los mundos. Bueno, ¿de dónde viene esta idea de posibles mundos diferente al mundo en que todos vivimos? ¿De dónde nace esta inquietud? Bueno, la realidad de esta pregunta, mis hermanos, comienza con la idea de si yo fuera Dios. Cuando yo era un joven, o vamos a decir un preadolescente, me sentaba en una esquina con un primo que tengo, iba a decir tengo, y nos comenzábamos a pensar así, comenzábamos a decir, ese carro es mío, si yo fuera Dios, hiciera las cosas así. O sea, comenzábamos a imaginarnos cosas en nuestra cabeza. Y yo creo que esta pregunta, o este pensamiento, si yo fuera Dios, pues es algo muy común en la gente, y lo van a notar. De aquí parte, mis hermanos, la razón del por qué muchos dicen que no pueden creer en un Dios que no hace las cosas como ellos piensan. ¿Se ha encontrado con alguien que usted le predique el evangelio y te dice, es que yo no puedo creer en ese Dios, porque Él no hace lo que yo pienso que Él debe hacer? Por eso llegamos a ese punto de no creer. El mismo Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. El mismo Satanás cuestionó la palabra de Dios
poniendo en tela de juicio la veracidad del consejo de Dios. Es por esto, hermanos, que muchos cristianos se apartan de la palabra de Dios. Es por eso que existen doctrinas que le hacen cosquilla a los oídos, que suena bonito, Dios te va a bendecir, y promesas que Dios no ha prometido. Y que Dios te va a hacer rico y te va a sanar y todo tipo de cosas. Y a la gente le agrada porque ese es el mundo perfecto de ellos. Pero cuando predicamos la palabra, mis hermanos, nos encontramos con confrontaciones que debemos de someternos aunque los sentimientos sean contrarios. La razón por qué muchos tienen esos pensamientos y por qué muchos cristianos se apartan de la verdad, voy a explicar de otra manera. Llegará un momento, mis hermanos, en nuestro caminar con Cristo, que vamos a cuestionar la palabra. Yo les pregunto de manera honesta, ¿has cuestionado la palabra de Dios alguna vez? ¿Alguien aquí ha cuestionado la palabra de Dios? Creo que todos en algún momento llegamos a ese punto. Todos. ¿Cómo que la otra mejilla? ¿Cómo que la milla extra? ¿Cómo que perdonar al ofensor? ¿Alguien ha cuestionado la palabra? Claro que sí. Nos encontramos con unos textos que nos confrontan y decimos, Señor, ¿cómo que? Usted le pone la rayita en blanco lo que usted piense. Bueno, el dolor, hermanos, causará que nosotros queramos cambiar lo que Dios ha dicho y nos convertiremos en el si yo fuera Dios. A todo esto hay dos explicaciones claras del por qué las personas hacen esta pregunta. La pregunta de si el mundo hubiese sido de tal manera, lo mejor, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde nace esto? Nace de dos razones. Número uno, nace de la naturaleza del pecado, el deseo de ser dioses. Ahora, cuando yo lo digo de esa manera, la mayoría dirían, bueno, ese no soy yo. Pero yo pregunto, ¿cuántos batallan con la obediencia? Todos. ¿Qué significa desobedecer? Que yo hago lo que yo quiero. Eso es ser un Dios. Así de sencillo. Esa es la razón número uno. La segunda razón es la consecuencia del pecado, la maldad, el sufrimiento y la muerte. Bueno, ese evangelio, hermanos, de enfrentar el sufrimiento, no a todos les gusta. Y por eso hay doctrinas diferentes. Por eso hay predicadores que se desvían del mensaje porque es más fácil hablar de lo sencillo, de lo que a la gente le agrada. Bueno, ¿cuándo es que cuestionamos a Dios? ¿Cuándo es que viene ese si yo fuera Dios? Cuando obviamente sufrimos y cuando Dios no hace lo que yo quiero. ¿Están de acuerdo? Como dice mi pastor, y aunque no estén. El filósofo Leibniz dice, vivimos en el mejor de todos los mundos posibles, pero escuche el pensamiento bíblico. La verdad bíblica acerca de esto no es que vivimos en el mejor de los mundos posibles, no, sino que vivimos en la mejor posibilidad de entrar en el mundo perfecto que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Estamos en el mundo posible para llegar al mundo perfecto que todos anhelamos. Bueno, estas preguntas, mis hermanos, surgen a causa de querer hacer nuestra propia voluntad y tratar de evitar el sufrimiento de la maldad que existe por causa del pecado en el mundo. El orgullo y el dolor nos hacen crear posibles mundos en nuestra propia mente. Miren, cuando leemos la Biblia, porque esto que estoy explicando es natural en todos nosotros. Cuando leemos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, ¿sabe cuál es la lucha más grande al estudiar la Biblia? Interpretación. ¿Qué significa bendición ahí? ¿Qué significa maldición ahí? ¿Qué significa perdonar 70 veces 7? Porque le estamos metiendo los sentimientos a la interpretación. Porque cuando te dicen la milla extra, no, eso no era para mí, eso era para los del tiempo de Roma. Interpretamos conforme a los sentimientos, ¿sí o no? Y quisiéramos que algunos textos no existieran en la Biblia. Quisiéramos, pero hay que enfrentarlos. Y si amamos a Dios y tenemos fe en Jesucristo, hay que abrazarlo, mis hermanos. Nos creamos un mundo donde se haga lo que yo digo y donde no haya maldad, donde no haya sufrimiento ni tampoco haya muerte. Todo esto lo hacemos sin considerar las implicaciones
y las consecuencias eternas que esto traería al resto de la humanidad. Escuche bien, este pensamiento centra a todo el mundo en mi pensamiento, en mi necesidad. Es que yo quiero que el mundo sea de esta manera. Si tuviéramos la capacidad de crear mundos como seres humanos, en el mundo hubieran 8,000 millones de mundos. Porque cada cabeza es un mundo. El mismo Jesús le hizo esta pregunta por nosotros al Señor mientras oraba en el monte de Getsemaní, Mateo 26, 36. Fíjense lo que pregunta Jesús. Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa machacar olivos. En otro sentido, machacar orgullo. Dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí el Señor encarnado está sufriendo. Por causa de la maldad del pecado, el Señor está sufriendo. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte. Aquí vemos al Señor abrazando el sufrimiento. Dice, quedaos aquí y velad conmigo, oren. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, lean conmigo, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sí vieron el si es posible? Bueno, ¿qué está haciendo Jesús? Él sabía que no había otra forma, pero ¿por qué lo pregunta? Por nosotros que íbamos a leer esto. El mismo Jesús pregunta, ¿no hay otra manera, Señor? ¿No hay otro camino? ¿No le podemos dar la vuelta a Samaria? ¿Hay que atravesarlo? Bueno, si es posible, pase de mí la copa, aquí es la ira de Dios, que nosotros merecemos, caería sobre Jesús. Dice, pero no sea como yo quiero, yo le añado, sino como tú, Señor. Eso que responde Jesús es lo que nosotros debemos de responder. Cuando el Señor nos dice, haz esto, y tú, ay Señor, no, Señor. Bueno, ahí decimos, hágase como tú digas. No hay otra forma, y el Señor hace silencio, no, hágase como tú digas. Parece ser, mis hermanos, que Jesús hizo esta pregunta por nosotros, para que quede registrado, y para que podamos entender que no existe otra posibilidad de salvación, sino solo enfrentando la maldad de este mundo por medio del sufrimiento, el cual es por medio de la fe. En Mateo 5, versículo 10, Jesús cuando está predicando en el Sermón del Monte les dice, bienaventurados, grandemente bendecidos. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Los que padecen persecución. Y luego dice, por causa de la justicia. Bueno, el cristiano debe de entender que todos los sufrimientos que enfrentan no son todos por causa de justicia. A veces nos metemos en problemas, a veces consecuencias del mundo pasan cosas, pero cuando es por obedecer, aquí cabe la bienaventuranza. Bienaventurados los que sufren por la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, Jesús hablando, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, el evangelio de la prosperidad, el evangelio que diluye el mensaje, le ha hecho mucho daño al cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, el mensaje de Cristo, hermanos, es cargar la cruz, es sufrir, es sacrificarse, servir a los demás, negarte a ti mismo. Es el complemento de la vida cristiana. Si Dios te bendice en sentido material, gloria a Dios, pero también tiene un propósito. Y vas a sufrir como rico y vas a sufrir como pobre. El rico sufre de cuidarse del orgullo, el rico cristiano, y el pobre cristiano sufre para ser agradecido con lo que tiene. Como quiera sufrimos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ¿dónde se encuentra?
es grande y está en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, aquí vemos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Jesús lo abrazó y nos dejó ejemplo. En 1 de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportan. ¿Cuántos de ustedes han cometido un error en su trabajo y su jefe le grita y usted dice por dentro, sí, es que lo hice mal? ¿Alguien? Claro. Y luego dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Algunos dicen, cristianos, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Es antibíblico eso. Eso no es conforme a Dios. Aquí dice, si por hacer el bien sufres, Dios lo aprueba. Versículo 21. Pues para esto, ¿alguien me ayuda a traducir qué es para esto? Para sufrir. Para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigamos sus pisadas de sufrimiento, de cargar la cruz, de negarte. Esa es la vida cristiana, mis hermanos. La maldad y el sufrimiento son instrumentos de Dios para salvar y para perfeccionar a los creyentes. No que Dios provoca la maldad, no que Dios envía el sufrimiento. Dios permite la maldad, deja que la gente haga lo que quiera. Dice, es inevitable que vengan tropiezos, dice el Señor, porque la gente es pecadora, somos. Pero hay de aquel por quien viene. Y más abajo dice, perdonen hasta 70 veces 7. Y dice Pedro, Señor, aumentanos la fe. Como quien dice, va a ser difícil esto. Bueno, Dios no provoca la maldad, Dios no trae sufrimiento, sino que usa la maldad y el sufrimiento que ya existe en el mundo y soberanamente lo encamina para el bien eterno de nuestra alma. Dios usa lo que ya existe, no es que Él lo provoca, Dios no es malo. Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, porque no puede, o sea, es bueno Dios. Bueno, las cosas que Jesús hacía, como por ejemplo obedecer, orar, adorar al Padre, cuando usted vea en la Biblia que un testigo de Jehová le diga, ¿y por qué Jesús le oraba al Padre? Dejándonos ejemplo. Jesús es uno con la Trinidad, no tres, no dos, uno, es Dios. Pero hace esto dejándonos ejemplo práctico para que imitemos la vida cristiana. Si Jesús desciende como Dios divino, ¿quién podría imitar la vida cristiana? Nadie, hermanos, nadie. Jesús obedecía, oraba, adoraba al Padre y todo esto tenía el propósito de dejar plasmado en las Escrituras el modelo de caminar como cristianos. Un ejemplo, en Juan 11:41, fíjense lo que Jesús dice. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Bueno, ya el Señor le había dado el favor. Dice, yo sabía que siempre me oyes, dice, pero lo dije, que se escuche, por causa de la multitud que está alrededor. O sea, lo hizo para que nosotros lo escuchemos, lo veamos y lo imitemos, para que crean que tú me has enviado, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Si hubiese otra posibilidad de salvación, mis hermanos, ¿no cree usted que Dios hubiese evitado el horroroso y vergonzoso sufrimiento de su Hijo Jesucristo siendo inocente en una cruz? Sería un Dios dictador y que se goza del dolor. Si hubiese otra manera, el mismo Jesús dice, Señor, no hay otra manera, no hay otra manera. Y Él la abrazó, no fue que nos las puso a nosotros, Él la abrazó. Si se pudiera evitar el sufrimiento que el pecado merece, mis hermanos, de seguro que Dios hubiese buscado otra alternativa para salvarnos de la condenación eterna. Vivimos en la mejor de las posibilidades para entrar en tierra nueva, cielos nuevos, cuerpo nuevo. Nunca olvidemos, mis hermanos, que Dios, de sus muchas características, hay 3 que nos ayudan a tener confianza. ¿Cuáles son esas 3? Dios es, diga conmigo, justo. No se le olvide nunca eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos pasando por un dolor, pensamos que Dios no es justo. Señor, ¿por qué? Esa pregunta
Es como Abraham con el Señor cuando estaba intercediendo por Lot. Señor, ¿vas a permitir que se mueran los justos? Casi mente como que el Señor lo mira y le dice, o sea, ¿no crees que soy justo? Y le dice, aunque hayan 50, aunque hayan 40, 30, 20, 10, no lo voy a destruir. Pero aún si mando juicio, sacaré al justo de allí. Ese es el corazón de nuestro Dios, mis hermanos, que se interesa por nosotros, quiere salvarnos. Dios hará siempre lo correcto, aunque no lo entendamos, aunque nos duela. Ahí está el bebé en la piernita del papá y el doctor ¡chup!, le mete la inyección y el bebé mira al papá como quien dice, ¿por qué permites que me haga daño? Dice, no es que te está haciendo daño. Te duele la inyección, pero necesitas la inyección. ¿Sí entienden eso? Dios de manera soberana permite el sufrimiento, hermanos. A veces usa el sufrimiento para cambiar nuestro carácter. A veces lo usa para atraernos al evangelio. A veces lo usa para ministrar a otros como Job, porque Job no hizo nada mal, pero lo usó para que millones de personas al leer la Biblia, cuando pasen por el dolor, vean a Job, que siendo un hombre bueno, sufrió y nos deja una buena esperanza. Número Dios es, diga conmigo, misericordioso. Dios, mis hermanos, es compasivo y recuérdense, a Dios le duele tu dolor. Pregunto, padres, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos de ustedes entienden que a ustedes le duele más la disciplina que a sus hijos cuando lo disciplinan? ¿Sí o no? Ellos no entienden eso, los hijos no entienden eso. Que el papá se le hace más difícil disciplinar. Es más fácil darle el juguete, déjalo que juegue, que haga lo que quiera. Eso no es amor, porque ¿qué padre que ama a su hijo? No disciplina. Al papá que ama a su hijo y el padre que disciplina ama a sus hijos. Esa es la mejor evidencia del amor. No tanto juguetes, carro, dispositivo que le compre, que le permita. No. Dios dijo, el amor de un padre es cuando disciplina como Dios disciplina. Bueno, número 3, Dios es, siga conmigo, omnisciente. Dios lo sabe todo. El hecho de que Dios sea omnisciente, hermanos, Dios sabe lo que tú vas a hacer de aquí a mañana y pasado mañana y en un año. Pero no es Dios el que te hace hacer lo que tú haces, eres tú o yo que lo hacemos. Pero como Él sabe lo que vas a hacer, Dios prepara el escenario delante de ti. He aquí pongo delante la muerte y la vida. Y te dice, escoge la vida, te da el consejo, pero no te puede hacer escogerlo. ¿Sí están entendiendo? Aunque Dios tenía la solución desde el principio de la creación, esto no significa que no nos permitiría pasar por nuestra propia prueba de fe. Porque eso es lo que demostraría fidelidad, amor, sacrificio y que sí amamos a Dios. Sin sacrificio, hermanos, no existiría la gratitud, ni la adoración, ni la celebración. Porque ¿por qué estás agradecido? ¿Por qué adoras al Señor? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Si todo es bueno, el segundo mundo que vimos ahí, la segunda posibilidad. Si todo es bueno, ¿qué se celebra? Miren, usted conoce historias como por ejemplo, hay una historia que alguien la contó una vez y se me olvidó la narración y siempre ando buscándola y me meto en el Google y la busco, no la encuentro. Pero bueno, la historia más o menos va así. De un niño, hijo de rey, miraba por la ventana de su castillo a los niños pobres jugando afuera. Y había un niño de aquel lado mirando hacia el castillo, mirando al rico, y los dos se anhelaban. Y el rico quería tener la libertad del pobre y el pobre quería tener la riqueza del rico. ¿Piensa usted en eso? Ahora, el Señor permite que nosotros estemos en este mundo, hermanos, como si fuera una prueba en contraste a lo que vamos a celebrar eternamente. Algunos me preguntan, pastor, ¿y vamos a tener memoria ya? Claro. Entonces, ¿qué celebramos si no hay memoria? Si Jesús no tiene marca, ¿qué vamos a celebrar? Si no, o sea, el alivio viene después de ¿qué? Del dolor. ¿Y el descanso? ¿Y la paz? ¿Y el amor? Se necesita el contraste de la experiencia pasada para poder celebrarlo, para disfrutarlo, hermanos. Sin sacrificio, repito, no existiría la gratitud, ni la adoración, ni la celebración. Este mundo, hermanos, es el único mundo posible para mostrar la evidencia del verdadero amor de Dios y para nosotros mostrar el amor sacrificial hacia nuestro Dios, soportando el sufrimiento de la maldad por medio de la fe, viviendo en justicia.
Fue el apóstol Pablo quien dijo: el amor es sufrido. Siempre me acuerdo de una tía política, no es que es política, sino es esposa de mi tío. Y cuando sus hijos la sacaban de sus casillas, ella le decía: a ti te parí yo, le decía ella. Siempre me acuerdo de eso. Pero si usted analiza esa expresión de una madre, ¿no?, que dio a luz un bebé con dolores, la crianza, o sea, solamente el amor hace eso. Las madres que no aman a sus hijos lo abandonan, pero las madres que aman a sus hijos y los padres por igual no lo abandonan, por cualquier razón que sea. Bueno, el dolor, dice Pablo, el amor en este caso es sufrido. Solamente sabemos que el amor es sincero cuando estamos dispuestos a sufrir, ¿sí o no? En Romanos 5, verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aquí débil no es en el sentido de poca fuerza, sino sin fuerza. Dice: a su tiempo murió por los impíos. Escuche lo que va a decir el verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, se ve a menudo personas que se sacrifican por otro bueno, por uno que ama. Dice: con todo pudiera ser que alguno osara, se atreviera a morir por el bueno. Bueno, se entiende eso, ¿no? ¿Vale la pena morir por un bueno? ¿Sí o no? Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores no buenos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, es decir, perdonados, hechos inocentes en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren, ¿sí vio esa palabra que dice enemigos de Dios ahí? Cuando una persona no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y anda por ahí, que Dios te bendiga, que Dios me bendice, que yo le pido a Dios y todo eso, cae en la categoría de enemigos de Dios. No es el vocabulario cristiano que nos hace cristianos, hermanos. Es la fe en aquel que descendió y murió por nosotros. Dios, dice Pablo, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, dignos de muerte. Usted se imagina, nosotros igual vemos la noticia, hermanos, y cuando vemos a una persona abusar de otra, o sea, yo veía la noticia ayer de un joven que mataron injustamente y la mamá llorando, desgarrada, decía nada más: yo lo que quiero es justicia. Pregúntenle a esa madre, pregúntenle si ella se atrevería a dar su vida por el que mató a su hijo. No, dice no, que se vaya al infierno, diría. Sin embargo, el Señor murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? Tomando forma de hombre de carne y hueso, abraza el sufrimiento de este mundo. Lo más impactante, como ya dije, es que no se sacrificó por buenas personas. No, mis hermanos, Jesús murió por el que se cree bueno y el que sabe que es malo. ¿Cuál es usted? ¿El hermano mayor o el hijo pródigo? Por eso Pablo dice: se entiende que alguien sacrifique su vida por alguien digno, pero Dios demuestra un amor mucho mayor, hermanos, que aún mereciendo la muerte en nosotros, decide sacrificar su Hijo. Jesús murió por el fariseo que se creía bueno y por el publicano que sabía que era malo. Nosotros escogemos cuál queremos ser. El sufrimiento tiene un propósito, mis hermanos, en el plan redentor de Dios. No que Dios haya creado la maldad, como ya dije, o el sufrimiento. Dios creó los sentimientos y el pecado infundió el sufrimiento. Esa es la idea. Trajo dolor a nuestros sentimientos. La maldad no es algo creado, eso es algo que hay que entender. La maldad es ausencia de la bondad, de la ley y la presencia de Dios. Usted conoce la palabra maldad en la Biblia. Anomia significa sin ley, sin Dios,
o también puede significar la ausencia de la ley de Dios en el corazón del ser humano. Es decir, la maldad es la ausencia de Dios. Es como cuando, por ejemplo, los pulmones necesitan ¿qué? Oxígeno, ¿verdad? Y se muere si no tiene oxígeno. Entonces, la ausencia de oxígeno nos mata, ¿sí o no? Pero la ausencia de oxígeno no es algo en sí creado, es la ausencia de lo creado. Y el pecado es la ausencia de la ley de Dios en nosotros. Cuando eliminamos a Dios de nuestra vida, creamos o caemos, mejor dicho, en la maldad, y luego esta maldad produce obras de pecado y por consiguiente viene el sufrimiento y finalmente ¿qué? La muerte. Dios, en vez de erradicar o desaparecer la maldad, Dios hace algo impresionante, mis hermanos. Abraza la maldad, se da a sí mismo, porque no había otra manera. Si usted se da cuenta, mis hermanos, en Hebreos 12:2, fíjense lo que dice. Hebreos 12:2, en la pantalla van a poner la versión Dios habla hoy. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, dice, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción. La palabra contradicción significa que Él no merecía eso. Nosotros sí. Eso es lo contradictorio. Dice, sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desmayen. Cuando te sientas en el caminar cristiano que está difícil la cosa, mira a Jesús. Mira a Jesús, eso dice el texto. El sufrimiento vino a causa de la maldad, a causa de la maldad. Yo no sé por qué la gente cuando sufre le echa la culpa a Dios. Ay Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Bueno, el pecado, o por causa del pecado. A lo mejor no cometiste un pecado y estás sufriendo, pero el pecado en sentido universal trae por consecuencia dolor y sufrimiento. Bueno, es por eso que Jesús abraza el sufrimiento para finalmente erradicar la maldad de cada uno de nosotros. Y la maldad, al traer el sufrimiento y al traer la muerte como retribución, Cristo se entrega y nos da vida. Esa es la promesa. Dios ahora, mis hermanos, usa la maldad como instrumento para redención. Fíjense, ¿cómo Dios usó la maldad como un instrumento de redención? ¿Cómo es que Dios la usa? Bueno, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros obedecemos la palabra de Dios a la primera? Es decir, Señor, dímelo una vez y ya no me lo digas más y ya obedezco. Todos hicieron así como... Es por repetición. O los niños cuando le dicen no hagas eso. ¿Cuántos no diría una madre desde el nacimiento hasta que el niño alcanza la adultez? Es el número hispano, ¿verdad? Bueno, esos no significa las veces... Y sin decir las veces que no le llamaste la atención, las veces que los niños desobedecen. ¿Cuántos no nos da el Señor a nosotros? El dolor, mis hermanos, el sufrimiento, los padecimientos que todos enfrentamos en esta vida producen algo. Hay un fruto en la vida del cristiano cuando obedecemos. Es por esto que Pablo nos dice que los frutos del carácter cristiano se germinan en el sufrimiento de la justicia. Un ejemplo en Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, verso 1. Dice, justificados, hechos inocentes, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo quiero que usted note que el texto dice que solamente por medio de la fe nos ponemos en paz con Dios. Cuando escuchamos a la gente que dice, pero Dios es amor, claro que Él es amor. La pregunta es, ¿cómo defines tú el amor de Dios? ¿Qué dice la Biblia de cómo es el amor de Dios? Porque cuando dice, Jesús murió por todos, sí, y pregunto, ¿todos creyeron? No. Entonces mucha gente se confunde y deja el mensaje a medias. Dios, dice la palabra, nos amó de tal manera que nos dio su Hijo. Es decir, ahí está mi Hijo, ¿verdad? La ira de Dios está en un lado y el Hijo está en otro, por así decir.
Envía a su Hijo y todo el que crea en su Hijo es perdonado, puesto en paz. El que no crea es culpable de la muerte del Hijo. El que cree es hecho inocente. Así es la soberanía de Dios. ¿Sí lo entendieron? Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Quiero que noten que la gracia aquí, hermanos, es la capacidad de soportar el sufrimiento cristiano. Vamos a verlo. Dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Aquí gloriarse es alegrarse, si lo notan en contexto. Nos gloriamos en la tribulación, es el sufrimiento de la vida en este mundo. Sabiendo que la tribulación que produce paciencia. Si yo les pregunto a la iglesia, ¿quieren llevar fruto? Todos dirían que sí. Si pregunto, ¿cuántos quieren sufrir? Todos dirían no. Pero es una contradicción. Verso 4. Y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El hecho de que depositó su Espíritu en ti y en mí es la demostración de su amor. ¿Qué nos ha prometido nuestro Dios, mis hermanos? Erradicar la maldad por completo. En un futuro, vencer a Satanás, vencer el pecado, vencer la muerte por medio de la cruz. Dios nos ha prometido vida abundante, esto habla de calidad de vida, una vida perfecta en todo el sentido, y vida eterna habla de tiempo. No tendremos fin, hermanos. Es importante que meditemos que Dios promete una vida sin límites, sin expiración, sin fines de días. O sea, no es como que hoy decimos cumplo un año más, pero se entiende que es un año menos, porque camino a la muerte vamos. ¿Sí o no? Desde Génesis 3:15 Dios prometió que enviaría una promesa. Enviaría al que vencería la serpiente, al que vencería el pecado, al que vencería la muerte por medio del sacrificio de la cruz. ¿Cómo Dios vencería a Satanás, el pecado y la muerte? Viniendo a este mundo en carne, mis hermanos. Esa es la esperanza de nuestra salvación. Viniendo a este mundo, abrazando el dolor de la maldad de los hombres, viniendo a una vida o viviendo una vida perfecta en justicia a pesar de la imperfección de este mundo. Vino a traer misericordia, amor para salvar a aquellos que no podían salvarse a sí mismos. Yo soy uno de esos. Filipenses 2, verso 6 en la traducción al lenguaje actual dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. O sea, no se aferró a decir, yo soy Dios, a ver cómo se las arreglan ellos. No. Dice, al contrario, renunció a esa igualdad. Aquí está diciendo que dejó su privilegio de gloria y se metió en un cuerpo de dolor, de debilidad, de sufrimiento, de ofensa, de angustia. Si pisaba una piedra le dolía. Eso abrazó nuestro Creador, hermanos. ¿Qué jefe o qué rey o presidente haría eso por su gente? No, mis hermanos. Dice, se hizo igual a nosotros haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. La muerte más vergonzosa. No tengo el dato muy correcto, es importante decir eso, pero supuestamente he escuchado algunos datos que los ninivitas fueron los que diseñaron el sufrimiento de la cruz. Los romanos la adoptaron y era, imagínate un hombre diseñando cuál sería la tortura, el sacrificio de muerte más duro para aplicarlo e infundir temor al mundo para que le tengan miedo y así poder conquistar los imperios. Y Jesús mira hacia abajo y dice, en esa cruz voy a subir, la peor de las peores. Y no solamente el sufrimiento, sino quién lo hizo, por quiénes lo hizo y cómo lo soportó. Tremendo, ¿no?
Dios decide venir a este mundo como un ser humano para salvar lo que se había perdido, mis hermanos. Según algunos maestros de las Sagradas Escrituras, utilizan una herramienta que se le llama, una herramienta de interpretación bíblica, se le llama la regla de la doble referencia. ¿Qué significa esto? Bueno, esta regla de doble referencia consiste en identificar un texto del Antiguo Testamento que tiene doble referencia, como por ejemplo cuando David pasaba por un momento muy difícil, David clamaba al Señor en oración por su angustia, y de manera profética David, cuando escribe el Salmo 22, estaba profetizando también acerca de Jesús. Se le llama la regla de la doble referencia. El texto del Antiguo Testamento tenía una realidad presente en ese tiempo, pero también tenía una realidad profética en el futuro cuando Jesús vino. Salmos 22, para usar un ejemplo, verso 1. Aquí está David escribiendo de su sufrimiento, ¿ok? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de ese verso? ¿Quién dijo eso? En la cruz. Pero aquí David está hablando de él. David no sabe ni entiende lo que va a pasar en el futuro. Y está espiritualmente aquí profetizando sin darse cuenta. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En el verso 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, dice David, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, tengo sed? Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Dice, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron, significa clavaron, mis manos y mis pies. David no sabía de Jesús, ni idea. Dice, contar puedo todos mis huesos. A Jesús lo dejaron sin piel, por algunos lugares se le veían los huesos así. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Este texto es del Antiguo Testamento, miles de años antes de Jesús. David lo escribe espiritualmente y el Espíritu lo estaba inspirando para una profecía. David no sabe esto, quizás ahora sí, pero cuando escribía no. A eso se le llama regla de doble referencia. Bueno, así encontramos un sinnúmero de textos en la Biblia y que tienen referencia al Nuevo Testamento en sentido profético. Ahora, ¿cómo podemos avalar esto? Estamos en paréntesis de la escuela bíblica en este momento. ¿Cómo podemos avalar que esta regla es correcta? O sea, porque algún hombre lo dijo, algún teólogo, no. En Mateo 13, verso 14, vamos a ver ahora a Jesús apuntando a esas referencias. Porque el Antiguo Testamento apunta al Nuevo, pero el Nuevo confirma y apunta al Antiguo. Mateo 13, 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Aquí Jesús va a citar Isaías 6, del 9 al 10. Isaías dijo algo que Isaías no sabía, esto que Jesús va a decir. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bueno, esto lo escribió Isaías 700 años antes de Cristo, pero Isaías le hablaba a su pueblo de su presente. Bueno, esa es la idea. ¿Cómo sabemos que esta regla es correcta? Bueno, aquí vemos esta regla de doble referencia. Vamos ahora a Mateo 1, vamos sobre el final. Mateo 1, verso 18. ¿Se acuerdan el primer texto que leímos hoy? Los que miraron sus notas, Isaías 7:14, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver ahora Mateo haciendo referencia de ese texto de Isaías. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, estaba comprometida, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Salió embarazada de manera inmaculada. José su marido, como era justo, porque todavía no se habían conocido íntimamente, dice, y no quería infamarla, porque acuérdense, si esto se queda registrado como adulterio, la matan, la pidan a ella y también a lo mejor a él, pero la que está embarazada era ella. Pero eso también sería un problema para el mensaje para nosotros.
Y aquí el Espíritu Santo está poniendo palabras muy específicas. Si usted nota, dice el texto, como era justo, no quería infamarla, o sea, desacreditarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, prácticamente diciendo, ¿cómo que salió embarazada? Si, o sea, ¿de quién salió embarazada? Se preguntó José. ¿Con quién se acostó? Porque aquí no quieren infamarla, es decir, esta mujer tuvo intimidad con otro hombre. Pero dice que no quiso infamarla y se fue en secreto. Bueno, aquí cuando dice, y José pensando en esto, he aquí un ángel del Señor. Aquí notan que el Señor aclara sus cosas. Le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Qué coincidencia, ¿no? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Es decir, Dios puso la semilla nada más. Sigo leyendo. Dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús. Significa el Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el, ¿qué? Por el Señor aquí. Por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, ¿cómo que Jesús no es Dios? Bueno, sigo leyendo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Se hizo responsable de que era de él. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, la solución del problema de la maldad, hermanos, del sufrimiento, la muerte, es Dios con nosotros, Emmanuel. Cuando Pablo anima al joven Timoteo, al pastor Timoteo, a que considere lo que representa la iglesia del Señor, Pablo le llama la casa de Dios a la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, escucha bien, 1 Timoteo 3:14. Le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia. Dice que es columna y baluarte de la verdad, lo que predicamos, lo que enseñamos, la Biblia. Y luego dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad aquí es la vida cristiana, la fe cristiana. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El cimiento, mi hermano, mi hermana, el edificio y el techo de la iglesia en sentido espiritual es el fundamento del sacrificio de Jesucristo en la cruz. El centro de nuestra vida nueva, ahora en Cristo que tenemos, es Emmanuel, hermanos, Dios con nosotros. Aunque tu sufrimiento, tu dolor y tu duda te haga sentir como que Dios no está contigo, como cuando Agar salió con Ismael echada afuera, se sintió sola y ahí estaba Emmanuel y le dijo, el Dios que te ve. Un problema pequeño requiere una solución pequeña, ¿sí o no? Mi hermano, es como que te digan, tengo un problema, necesito tu ayuda, préstame $5. No, pensé que era otra cosa, mi hermano. Toma 10. Pero mi pregunta para la iglesia es la siguiente, si Dios tuvo que descender a esta tierra, ¿era pequeño el problema? Si los ángeles, que son mayores en sentido creativo sobre los seres humanos, que un ángel, mis hermanos, con un solo desaparece este planeta, si no mandó a Gabriel o a Miguel, ¿usted cree que si Dios descendió era poco lo que había que hacer? Quizás no entendamos qué tan grande fue nuestro pecado hacia Dios, pero el hecho de saber que el Creador tuvo que venir a sufrir, el hecho de ver lo que Él pasó en esa cruz, me dice a mí que lo que yo hice estuvo era muy grande, inmensamente grande, que solo Dios lo podía resolver. Esa es la comparación, mis hermanos. Hebreos 2, para concluir, capítulo 2, verso 1 dice,
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esto fue cuando le entregaron la ley en el Antiguo Testamento, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el juicio de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mis hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros es inmenso, pero cada día vamos agregándole peso a ese conocimiento de lo que Él hizo, y eso lo encontramos en su palabra. Cada día debemos de meditar que el creador del universo, a veces me dicen, pastor, cuando estoy orando no sé en qué fijar mi mente, a veces me distraigo. A mí me pasa también, pero a veces cuando estoy distraído, a veces miro la cruz, a veces veo sus grandezas, a veces veo lo que Él ha hecho en mi vida, y eso me va enfocando en la oración. Pero una de las cosas que yo hago también es mirar la creación. O sea, ¿qué tan grande es ese Dios, mis hermanos? Que cuando tú ves la creación, lo perfecto de la creación, su funcionamiento, etcétera, etcétera, y el Dios que hizo eso decide venir en carne y hueso a morir por ti, por mí, significa que es grande lo que sucedió en la cruz. Nuestra salvación es inmensa. Por consiguiente, el galardón también será inmenso. Póngase de pie, por favor. Fíjense que la comunicación del cristiano con Dios, en el sentido de cuando decimos, Señor, te amo, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres Dios, Señor, te agradezco lo que hiciste por mí, solamente Dios las recibe por medio del sacrificio que nosotros en obediencia hacemos. Es decir, si en verdad somos cristianos agradecidos por lo que pasó en la cruz, esto conllevaría a cada uno de nosotros, mis hermanos, a vivir según su palabra. Piensa en eso que dije. Si Dios tuvo que descender desde el cielo, dejar su trono y venir a morir en una cruz, ¿qué tan importante eres para Dios? ¿Qué tan grande era el pago por tu pecado, por el mío? ¿Y qué tan grande fue lo que hicimos que Dios derramó sobre uno inocente, Jesús, su ira? Medite por un segundo en eso, cierre sus ojos y vamos a tomarnos unos 5 segundos o 10, como usted quiera, pero piense en eso por un segundo. A veces minimizamos la salvación por el dolor. Pensamos en lo que nosotros sufrimos y muchas veces nos tornamos egoístas, demandantes y caemos en esa idea de si yo fuera Dios. Dios, mis hermanos, es un Dios sabio, es un Dios justo, es un Dios compasivo, y como Jesús le pregunta al Padre si había otra manera, su respuesta es no la hay. Abracemos el dolor con un entendimiento, mis hermanos, de fe. Abracemos el dolor y el sufrimiento entendiendo que el sufrimiento en Cristo produce frutos, pero que también tu sufrimiento, cuando tú soportas el dolor, sirve para hacer luz a aquellos que no conocen del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por todo lo que has hecho para salvarnos, rescatarnos de la perdición eterna. Has provisto de todos los medios para que no haya excusas, Señor. Como siempre hemos dicho, enviaste tu Hijo, depositaste tu Espíritu en nosotros, nos resucitaste espiritualmente, nos dejaste tu palabra, estableciste ministerio, un pastor que nos cuide. Has hecho todo, Señor. Si en aquel día alguien dice, es que no pude, Señor, no habrá excusas, porque cada día, Señor,
nos das oportunidades, nos das chance, como decimos aquí en Nueva York, para el arrepentimiento, para corregir, para meditar, para reflexionar, Señor. Cada día es una oportunidad de arrepentirnos del pecado y afirmarnos en el Señor. Cada día tranquilo, en paz que tienes, no es para desperdiciarse, es para corregir lo deficiente, afirmarnos más en Dios. El Señor viene pronto y nos quiere encontrar listos para que partamos con Él. Mientras tanto, seamos luz en esta tierra y oremos que Dios ponga la carga de los perdidos en nuestro corazón. Si es posible, que nos quite a veces el sueño para orar por aquellos que necesitan la salvación de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Con entendimiento ya en su palabra, hermanos, cantemos una vez más la última alabanza que entonábamos y con todo nuestro corazón digámosle al Señor: yo quiero tomar mi cruz, Señor, cada día. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre, pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Jesús, nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Yo tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. No queremos volver atrás. Aunque nos toque, Señor, padecer por tu nombre, aunque nos toque sufrir como tú nos enseñabas esta mañana, queremos estar firmes, Señor, en ti y saber que hemos recibido el mayor de los regalos, esa salvación por medio de ti, Cristo Jesús. Hemos sido justificados por nuestra fe puesta en ti. Y tu amor ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y tú nos capacitas, Señor, para vivir agradándote, Señor, y tomar nuestra cruz cada día, Señor. Negarnos para hacer tu voluntad. Le decimos una última vez: tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Dile con el corazón a Él: tomaré mi cruz, me negaré a mí
volveré y no volveré atrás. Dile una última vez. Y no volveré atrás. Demos aplausos al Señor. Gracias, gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos gracias, Señor? Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos lleve con bien hasta nuestros hogares.